Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestro encuentro del día de hoy. Como agradezco su presencia. Como siempre, nos sentimos entusiasmados de poder encontrarnos aquí. En nombre de la directiva de ADOAR, estamos dándole dándole la bienvenida a la 6ª semana de conversatorios. Ya llevamos un camino recorrido de nuestro programa, el cual nos ha permitido navegar por temas muy diversos, algunos muy técnicos y propios de acciones del lado de la administración de personal, y otros más que apuntaron a todo el tema de desarrollo y fortalecimiento de nuestro ser, de esa parte humana tan necesaria para sostener todo lo que estamos viviendo y a todo lo que este tiempo nos está desafiando. Como siempre, recordarles que todos esos videos de nuestros conversatorios están en nuestras redes sociales, colgados en nuestra bio de Instagram, encontrarán un enlace, igualmente en nuestro canal de YouTube, para aquellos que no pudieron estar presencialmente, pues que no se lo pierdan, porque ADOAR ha planificado todo esto como un espacio de acompañamiento, de estar presentes, de darle la mano a todos nuestros colegas y a todos aquellos que aún no desempeñan funciones dentro de gestión humana, pues les interesan todos estos temas y pueden aprovecharlos. Así que la invitación es que nos sigan en todas nuestras redes, ADOAR RD, y que además de aprovechar ese contenido, pues también puedan seguir informados de los próximos eventos. Al final de este día, yo igual les voy a recordar los próximos conversatorios que tenemos y de qué se van a tratar. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema, ¿verdad?, transversal a todo lo que está ocurriendo, y lo haremos de la mano de un invitado muy especial, señor Guarocuya Félix, el cual en este momento me permito presentarles. El señor Guarocuya es el gerente general del Bandex actualmente y es doctor en Ciencias Económicas, además de tener un posgrado en Relaciones Internacionales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es licenciado en Economía del INTEC y su desempeño profesional ha sido investigador asociado en el Instituto Universitario de Estudios Europeos, profesor contratado de Economía Internacional, coordinador del área de Gobierno y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se ha desempeñado como consultor local en el programa de fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo y posee varias publicaciones especializadas sobre política comercial, comercio estratégico, el rol del Estado en la economía y la relación entre la política industrial y el crecimiento. En su condición de miembro de la firma de consultores económicos y financieros DASA, participó como miembro del cuarto de al lado en las negociaciones del TLC con Estados Unidos y Centroamérica y ha sido director de la Oficina Nacional de Planificación, ONAPLAN. Fue su secretario de Estado de Planificación, superintendente de Valores, director general de Impuestos Internos y, como les dije, actualmente funge como el gerente general del Banco Nacional de las Exportaciones. Y él va a guiarnos en una reflexión sobre el impacto económico que ha tenido la pandemia en las empresas. Y conversábamos en el día de hoy para coordinar este encuentro
y el señor Gorokuya me decía es que no nos dio tiempo a prever los riesgos que estamos enfrentando hoy en día. Y el no poder preverlos, pues trae un impacto importante en todas las empresas. Por lo que estamos en un momento crítico para redefinir el futuro de las empresas y de las personas que la conforman. Porque ya nos llegó, ya está aquí. Entonces, yo les voy a acompañar como moderadora de este espacio. Mi nombre es Larisa Hernández y vamos a tener una interacción a través del chat de Facebook. Les pido que desde ya las inquietudes que puedan tener sobre este tema tan amplio, pero a la vez que nos toca tan de cerca, pues puedan ir poniéndomelas ahí en el chat para luego que el señor Gorokuya nos haga la introducción, entonces poder a través de sus preguntas enriquecer esta conversación. La duración del encuentro será de 1 hora y asimismo como hemos sido puntuales en el inicio, pues trataremos de también cuidar el que terminemos a la hora pautada. Así que sin más, bienvenido señor Gorokuya y el micrófono y el escenario son todos suyos. Bueno, muchas gracias Larisa, gracias a Doar por invitarme a participar esta tarde con ustedes en un tema que yo creo que genera muchas preguntas y la verdad es que tenemos muy pocas respuestas para esas preguntas, y es el tema del impacto que genera una pandemia en este caso el COVID-19, como se le denomina científicamente, en las empresas en sentido amplio. Pero primero quiero decir que voy a hablar 20-25 minutos para dejar un margen de tiempo para tener un intercambio de preguntas y respuestas. Y como he dicho, probablemente tengamos más preguntas, incluyéndome a mí, que las respuestas que podemos generar. Lo primero que quiero decir es que vamos a entender por crisis en esta conversación. Vamos a entender por crisis una situación grave que pone en peligro algún tipo de situación o proceso. Yo creo que es más fácil entender cuando vivimos una crisis que definir la propia crisis, porque las crisis tienen diferentes naturalezas. Una crisis puede ser una crisis individual de las personas, es cuando nosotros salimos de aquello que nosotros entendemos con nuestro propio punto de equilibrio como individuo, pero eso mismo lo extrapolamos también para la sociedad en su conjunto y para las economías. Lo mismo hacemos con las empresas que forman parte de las economías de las sociedades y de los países. Por lo tanto, una crisis es una situación que nos pone en riesgo o en peligro, en este caso la economía, y dentro de la economía a las empresas. Una pandemia es cuando un virus o algún tipo de enfermedad trasciende la frontera de los países. Normalmente en los países tenemos epidemias con cierta regularidad de diferentes tipos, dependiendo de si vivimos en los trópicos, las epidemias son más recurrentes que los países de clima frío, pero cuando eso trasciende las fronteras, entonces se le denominan pandemias. Quiere decir que esta pandemia ha generado una crisis, es decir, una situación que pone en riesgo no solamente el funcionamiento de las economías, pone en riesgo las empresas que están dentro de las economías y a las personas que constituyen a las empresas. ¿Qué vamos a entender por empresa y por qué se constituyen las empresas? Lo primero que tengo que decir es que las empresas no son nuevas desde el punto de vista de la organización humana de la producción de bienes y servicios. Las empresas existen hace más de 4.000 años. Probablemente no jurídicamente como la conocemos ahora, pero son organizaciones muy antiguas. Tan antiguas que ya en la República Romana y en el Imperio Romano habían bolsas de valores para cotizar las acciones de las empresas. Es verdad que no todas las empresas se constituían
como empresas públicas. Esas empresas se llamaban publicani en latín, y eran empresas, en el caso de la antigua Roma, que se dedicaban a la administración y gestión de los impuestos por parte del Estado. Tenían que ganar un concurso y se firmaba un contrato con el Estado, en este caso el Estado romano, para que esas empresas administraran los impuestos, ya sean en aduanas, es decir, en los puertos, o en la actividad económica cotidiana de las personas, sobre todo la agricultura o la venta de bienes y servicios. Las empresas, por lo tanto, los seres humanos la constituyen para minimizar la incertidumbre futura. ¿Por qué? Porque los seres humanos podemos tener actividades, pero si no nos constituimos de algún tipo de organización que trascienda la propia vida humana, entendemos que esa actividad se termina con la vida de esa persona que realiza la actividad. A una empresa le imputamos continuidad en el tiempo. Es verdad que luego la legislación contempla múltiples tipos de organización de empresas, pero en sentido general las empresas existen para minimizar la incertidumbre futura. ¿Por qué? Porque asumimos que trasciende a las propias personas desde el punto de vista individual, trasciende a la muerte de las personas. Por eso las empresas minimizan riesgos, en este sentido, para los que hacen inversiones o para los que generan algún tipo de producción de bien o de servicio. Dicho esto, las empresas son constituidas por personas, a pesar de que la legislación le otorga personalidad jurídica a las empresas, es decir, artificialmente hemos hecho que las empresas sean personas y que también las empresas puedan tener tiempo límite de vida. Hay empresas, por ejemplo, algunas legislaciones que tienen que estar constituidas solo por un límite definido en la propia constitución de la empresa. Pero por lo regular, las empresas no tienen límites en el tiempo para su operación ni funcionamiento, salvo aquella que esté determinada por la propia circunstancia donde opera la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos empresas, las empresas son disímiles, no son iguales. Tenemos empresas familiares, empresas corporativas, que por lo regular tienen más capital, son más grandes, o empresas que son individuales. Toda esta categorización de las empresas, la cual más o menos tienen un comportamiento similar porque tienen un objetivo común, que es generar riqueza, al mismo tiempo generan empleo. Empleo quiere decir que contratan personas para poder realizar su actividad. Y ahí interviene toda la parte de gestión de recursos humanos, de gestión humana. No siempre las empresas tuvieron departamentos de gestión humana. De hecho, son relativamente recientes los departamentos de gestión humana. Digo relativamente recientes tomando en cuenta la antigüedad de las empresas. De hecho, otras empresas cuyo objetivo no es exactamente generar el beneficio económico, como eran los ejércitos, tenían gestión humana antes de que existiera gestión humana en lo que hoy consideramos empresas constituidas para fines civiles. Muchas de las técnicas de gestión fueron copiadas originalmente de las fuerzas militares. Hoy en día viene a la inversa, las fuerzas militares copian lo que se hace en la parte de gestión civil. Por lo tanto, la parte de gestión humana se constituye en una parte muy importante de las empresas, porque incluso aquellas empresas que podemos decir que son altamente automatizadas, que utilizan inteligencia artificial para realizar sus operaciones, necesitan en algún punto las personas. Por lo tanto, no están exentas de personas las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a una situación de crisis generada por una pandemia, tal y como lo hemos definido, uno de los aspectos más importantes que tienen que cuidar las empresas y que están, digamos, en un punto de mayor vulnerabilidad son las personas. Sobre todo porque una pandemia o una epidemia a quien afecta en este caso fundamentalmente es a las personas. Pero hoy en día se utiliza por analogía los virus, que son una epidemia, también cuando se afectan a las máquinas que hacen mucho más productivas las empresas porque manejan información o porque al mismo tiempo fabrican otras máquinas. Es decir, que esa analogía la utilizamos y proviene del ámbito humano. Es decir, tenemos un virus humano en este momento que ha generado una crisis dentro de la sociedad humana, pero pudimos haber tenido un virus dentro de las máquinas que pudo haber una crisis en el funcionamiento de las máquinas.
Hay una diferencia aquí, y es una diferencia moral y ética, es decir, cuál es el valor que tiene una vida humana frente al valor que los humanos le otorgamos al funcionamiento de una máquina. Evidentemente que para los humanos una vida humana es mucho más importante que una vida de una máquina o el funcionamiento de una máquina. Por eso las empresas, sobre todo aquellas que tienen mucha utilización de mano de obra o aquellas que son muy pequeñitas y familiares, hoy en día su principal elemento de riesgo ha sido precisamente las personas que la constituyen, incluyendo aquellas personas que dirigen las empresas. Por lo tanto, las áreas de recursos humanos, de las empresas que tienen áreas de recursos humanos, hoy en día han tenido que ser extraordinariamente innovadoras. Y voy a poner un ejemplo de la propia empresa que me toca dirigir a mí, es un banco. Está en el ámbito financiero, en la industria financiera. No es un banco tradicional, en el sentido de que no es un banco abierto a todo público, es un banco de desarrollo, tiene algunas particularidades, pero si hace 40 días como gerente hubiese planteado automatizar la mayoría de los aspectos que necesitamos reuniones y vernos la cara dentro del banco, hubiesen dicho que estaba loco. Sin embargo, la crisis nos lleva a tener que ser innovadores y tener que habilitar mecanismos como este que estamos utilizando para poder trabajar día a día y mantener el banco en operaciones como se mantiene, dando servicio a los clientes que tiene que darle servicio el propio banco. Lo que nosotros hemos hecho no es exclusivo del banco, lo pongo como un ejemplo de lo que ocurre también en otras empresas. Por lo tanto, un gran reto ha sido cuidar las personas. La tecnología nos ha permitido cuidar a muchas personas, pero al mismo tiempo eso pone en riesgo el puesto de trabajo de muchas personas, por lo menos en el mediano y en el largo plazo. Dicho esto, ¿cuáles son etapas que tradicionalmente las direcciones y la alta dirección de las empresas, incluye la parte de recursos humanos, contemplan cuando está haciendo algún tipo de análisis de riesgo? Y la verdad es que prácticamente ningún análisis de riesgo pudimos prever, y a eso quizás se refería en mi introducción, que podíamos tener una pandemia en la magnitud que la hemos tenido. Es verdad que hemos tenido pandemias importantes. En 1918, justo al salir de la Primera Guerra Mundial, y de hecho se asume como producto, como resultado de la Primera Guerra Mundial, tuvimos lo que fue la gripe española, y fue exactamente una pandemia. Y duró desde 1918 hasta 1922 aproximadamente. Quiere decir que no es la primera vez que los seres humanos enfrentamos pandemias. Y así podemos ir atrás en el tiempo y vamos a ver que hemos tenido epidemias que se han convertido en pandemias importantes. Pero esta generación le ha tocado una pandemia. Tuvimos entre 1918 y 2020 aproximadamente 4 generaciones, 5 generaciones. Y por lo tanto pasaron 5 generaciones antes de tener una pandemia de una magnitud significativa. Evidentemente que las sociedades humanas contemporáneas, en la que vivimos ahora, es mucho más resiliente que la de 1918, pero al mismo tiempo hay mayor nivel de población, hay mayor aglomeración. Hoy en día la mayoría de los seres humanos vivimos en ciudades. Una parte importante de la economía de los países con mayor nivel de desarrollo depende de servicios que generan otras personas. Y por lo tanto el impacto que tiene hoy en día la pandemia es un tanto diferente a la que tuvo en 1918, aunque el resultado, que es la pérdida de la vida humana, sigue siendo exactamente el mismo. Por lo tanto, tenemos exactamente un reto en ese aspecto que todavía se parece, pero que toma una forma de organización diferente para las empresas. Normalmente decía que los pasos que damos para generar un tipo de matriz de riesgo, de análisis de riesgo, para poder mitigar los impactos que puede tener situaciones que pueden llevarnos potencialmente a una crisis, son el primero la detección, la preparación, la prevención. Establecemos protocolos al interior de las empresas o al interior de los grupos humanos, dependiendo del tipo de actividad que nosotros hagamos, incluyendo aquellas empresas que son pequeñitas y familiares, aunque no lo hacen formalmente, tienen en su cabeza lo que puede ser los potenciales riesgos a lo que está asociado a una empresa. En este caso, los riesgos que tienen que ver con lo que afecta a las personas o riesgos que tienen que ver con lo que afecta el resultado de la actividad
que realiza la propia empresa. Otro aspecto que tomamos dentro de estas etapas es el aspecto de contención y control de daños y, por supuesto, la parte de recuperación y aprendizaje. Yo creo que en este momento estamos en la etapa de contención y control de daños. Todas las empresas, independientemente de su tamaño y de la actividad que realicen, es verdad que, por ejemplo, hay empresas que en este momento tienen una importancia mayor, todas las que producen insumos médicos o insumos y bienes y servicios que están relacionados con mitigar los impactos que tiene la vida de las personas el COVID-19, o las empresas de alimentos o empresas intermedias. Pero en realidad, prácticamente todas las empresas, desde mi punto de vista, en este momento estamos en la parte de control, de contención y control de daño, tratando de que el daño sea lo menor posible. Primero, el daño a las personas. Hemos implementado protocolos al interior de las empresas que tienen que ver con el alejamiento social, con el protocolo que hemos extendido del resto de la sociedad, no solamente para la actividad empresarial, sino para prácticamente todas las actividades que realizamos en sociedad. Al mismo tiempo, tenemos limitaciones en las empresas, es la limitación financiera que establece, y esto está relacionada con la base de tiempo. ¿Qué tiempo nos va a tomar el distanciamiento social? ¿Cuántas personas la empresa puede asumir que la actividad productiva esté sin que comience a prescindir de ellas? Va a depender del tamaño de la empresa, de los recursos de la empresa, del acceso al crédito de la empresa o de la capacidad que tengan los propietarios de la empresa, accionista o único dueño, de poder financiar con sus reservas la operación de la empresa. Por lo tanto, son temas que tenemos que mitigar y establecer los programas que nos permitan a nosotros, la programación que nos permita, las acciones que nos permitan hacer que esto sea lo menos dañino posible. Evidentemente que la situación de la pandemia nos lleva a tener que tomar decisiones que salen de lo cotidiano, por lo tanto no son decisiones estandarizadas. Y podemos denominar que una gran cantidad, podemos decir que una gran cantidad de las decisiones que estamos tomando en este momento, lo que tenemos responsabilidad de dirigir empresas, son decisiones estratégicas, es decir, son decisiones que intentan impactar al resto de todas las decisiones que se toman al interior de la propia organización. Y eso independientemente del tamaño, lo mismo lo estamos haciendo dentro incluso de la familia. Una decisión estratégica es cómo nos quedamos en casa, quién va a salir al supermercado, cuándo va a salir al supermercado, cuáles son los recursos que tenemos. Todavía contamos con ahorro para financiar un consumo autónomo si no tenemos alguna actividad propia. Bueno, todas estas son decisiones estratégicas que también las empresas están tomando en este momento. Sobre todo un entorno que es un entorno muy difícil de poder prever qué va a ocurrir. Nos falta información. No sabemos si generaremos una vacuna, en qué tiempo tendremos la vacuna, o tendremos que normalizar el proceso de convivencia con el virus, manteniendo el protocolo de alejamiento lo más posible. Quiere decir que es un entorno de mucha incertidumbre, por eso digo que no hay muchas más preguntas que respuestas, porque lo que tenemos es mucha incertidumbre en un entorno que se ha convertido mucho más complejo de lo que es tradicionalmente en condiciones, digamos, entre comillas, de normalidad. Y lo mismo también es un entorno sumamente ambiguo. Ambiguo porque a veces tomamos una decisión, pero no sabemos exactamente cuál es el impacto que va a tener esa decisión. Nos es una ambigüedad, por ejemplo, determinar qué personas tienen que ir y en qué turno tienen que ir a las empresas. Cuáles son las áreas que tienen que estar en funcionamiento. Y esto es un tema que le genera mucha tensión a recursos humanos. Y genera tensión porque los directivos están tomando decisiones en esa situación de incertidumbre, en una situación muy volátil, muy compleja, que a veces se le dificulta transmitir al propio ejecutivo, a los recursos humanos y a los recursos humanos, precisamente traducirlo al resto del equipo que conforma la empresa. Eso genera a veces mucha ambigüedad. Por lo tanto, retos, y aquí voy cerrando ya mi intervención. Los primeros retos son cómo proteger nuestros recursos humanos. Es lo más importante, es el activo más importante que tiene la empresa. Una economía como la República Dominicana se fundamenta en servicios.
Es decir, la manufactura sigue siendo importante, pero el grueso de nuestra economía es servicios. Es más parecida a la estructura de una economía como la de España, incluso la de Estados Unidos, salvando todas las distancias, que una economía de un país con un nivel de desarrollo menor. Entiéndase, por ejemplo, que Honduras o Bolivia, por ejemplo. Hoy en día República Dominicana, y yo no sé si esto es un buen indicador de desarrollo, simplemente lo menciono porque son los indicadores que tenemos, es una economía fundamentada en servicios. Por ejemplo, el impacto que tiene una pandemia como esta en la industria de servicios turísticos, que es nuestra principal fuente de ingresos del exterior, es sumamente significativo. Y dentro del turismo, la parte correspondiente a restaurantes, bares, etc. Es verdad que todavía siguen activos y probablemente ha incrementado las ventas y operaciones, restaurantes de comida rápida o que venden alimentos que pueden llevar hasta la casa, pero cuando tomamos el conjunto total de restaurantes y asumimos, por ejemplo, que la vida media de un restaurante en la ciudad de Santo Domingo es 8 meses, lo que podemos concluir es que potencialmente vamos a tener mucha pérdida de tejido productivo en el sector de restauración o en el sector del turismo. Pero por supuesto que lo vamos a tener en otros sectores. Y eso genera un impacto importante desde el punto de vista de los recursos humanos. El tema de los recursos financieros, ¿cuáles son los límites que vamos a tener o que tiene cada empresa para poder sostener la propia actividad en un entorno tan difícil como que nosotros estamos teniendo, con caída de las ventas, dificultad de colocar el producto, hay un choque de demanda, es decir, no hay demanda de muchos de los servicios que producen las empresas. Eso es un tema que también es un reto importante para que la empresa pueda sobrevivir. A mí me gusta decir que las empresas se parecen a las personas, en el sentido de cuando una persona muere, era única, no la podemos sustituir por otra persona, simplemente esa persona ya no existe, no está. Pues una empresa cuando desaparece no puede ser sustituida por otra empresa, es una huella diferente. Por eso hay que evitar siempre que desaparezcan las empresas. Hay empresas que van a desaparecer porque hay sectores que desaparecen por la propia dinámica económica. Pero sí, desde el punto de vista de los poderes públicos, está evitar la desaparición de empresas y pérdida de empleo, pues hay que hacer todo el esfuerzo para hacerlo. Y es lo que hacen hoy en día la mayoría de los gobiernos, tratando de mantener el empleo en muchas empresas y tratando de no perder tejido productivo. Eso veremos porque no sabemos el tiempo y la capacidad que tienen los estados para poder financiar este tipo de subsidios. El tema de la adaptación al nuevo entorno. Tenemos un entorno que es hostil y que nos ha obligado a adaptarnos rápidamente. Ponía como ejemplo el tema de trabajar desde la casa por videoconferencia o teletrabajo. Eso, si lo hubiésemos planteado en la mayoría de las empresas hace 30, 40 días, hubiésemos dicho que estamos locos. Sin embargo, hemos tenido que hacer la prisa y corriendo y eso es un proceso de adaptación que muchas veces genera violencia. Violencia no física, sino violencia interna, a tener que aprender a usar la tecnología, a tener que adaptarnos y a tener que incorporarlo como parte de la cotidianidad, como ir a la oficina, etcétera, etcétera. El aceptar e interiorizar los cambios. Esto es un tema muy duro. Los seres humanos tenemos resistencia al cambio. Y los seres humanos valoramos más las pérdidas que las ganancias, en el sentido de que sentimos más la pérdida que cuando tenemos una ganancia, desde el punto de vista conductual. Es decir, las pérdidas son muy difíciles. Y ahora tenemos una sensación de que tenemos muchas pérdidas y pocas ganancias en este momento. Y por lo tanto, eso al mismo tiempo afecta a la economía porque la economía se fundamenta en la percepción psicológica que tienen los seres humanos. Los mercados no son inertes, los mercados lo componen las personas y las personas tenemos determinados comportamientos frente a determinadas situaciones. Y frente a una situación extrema que nos genera y nos produce una sensación de pérdida, pues tenemos un desánimo colectivo muy importante que hay que volver a retomar para hacer que la economía de nuevo comience a funcionar una vez tengamos más o menos determinadas fechas que nos permitan saber cuándo hay que disminuir el alejamiento social o cuándo hay que volver a reactivar el funcionamiento de la economía. El otro tema es aceptar la innovación. La innovación no es una idea que a uno se le ocurre como un iluminado y sentado en un rincón pensando solo e innovamos, no.
Innovación normalmente es una buena adaptación. Aquí me gusta una frase de un filósofo mexicano, Octavio Paz, que decía que hay que ser originales copiando bien. Innovar al interior de una empresa es copiar bien un buen método que le funciona a otros, lo adaptamos. Y hemos innovado. Y probablemente esa innovación incluso hace que la propia empresa pueda sobrevivir en un entorno difícil de incertidumbre. Por lo tanto, estamos en momentos de innovación. En una empresa que adapta, por ejemplo, Zoom, está innovando. No creó Zoom, simplemente está adaptando la utilización de una herramienta, un software que nos permite a todos comunicarnos al interior de la empresa y por lo tanto hemos innovado. A pesar de que la plataforma tecnológica puede ser más robusta o menos robusta, o que los recursos humanos tengan mayores o menores capacidades para incorporarlo a mayor o menor velocidad, es una innovación. Y por lo tanto tenemos que aceptar las innovaciones, tenemos que además promover las innovaciones, que no es más, reitero, que ser originales copiando bien. Y finalmente creo que desde el punto de vista de los recursos humanos, una de las lecciones que probablemente, y de las consecuencias nos de la pandemia, es un cambio estructural en los mercados de trabajo. No va a ser exactamente igual para todos los sectores, no va a ser exactamente igual para todas las economías, pero evidentemente que va a haber un cambio importante que ya venía en marcha. Yo creo que lo que ha hecho la pandemia es acelerar ese cambio. Por ejemplo, como el uso de las tecnologías de las comunicaciones potenciadas en los sistemas productivos. Es decir, la utilización de esta herramienta, por ejemplo, hace hoy en día, y vuelvo y pongo la empresa que me toca estar como ejemplo, porque no quiero hablar de nuestra empresa, pero hace que, por ejemplo, el banco prácticamente opere de forma virtual y que la presencia humana dentro del edificio sea lo más mínimo que pudiésemos imaginar en un entorno, digamos, de normalidad de funcionamiento del banco. Entonces, eso hace que las empresas comiencen a reevaluar, los accionistas de las empresas, los propietarios de las empresas, por ejemplo, qué tipo ahora de recursos humanos va a requerir, cómo lo va a reclutar, cómo lo va a potenciar, cuál es la tecnología que va a utilizar. Porque a fin de cuentas lo que intenta la empresa es disminuir costos y maximizar sus beneficios. Y por lo tanto la parte de recursos humanos va a ser una parte que va a tener cambios estructurales desde mi punto de vista muy, muy importantes. Esos cambios vienen de la mano de algo que ya venía, o sea, que es que ha salido ahora con la pandemia. La potencialización de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es un robot como vemos en la película. La inteligencia artificial es un software potente que nos permite hacer cálculos mucho más rápido, que nos permite hacer relacionamiento de variables, que antes lo hacíamos los humanos y ahora podemos correlacionar variables a una velocidad mayor a través de software y por lo tanto necesitamos menos recursos humanos destinados a esa parte. Al mismo tiempo que digo esto, sé que se abren otros mercados, otros nichos de mercado. Por ejemplo, tenemos que dar mayor atención a las personas mayores. Tenemos que dar más atención y requiere recursos humanos en temas ambientales. Tenemos que dar, por ejemplo, en temas de salud. Entonces, lo que va a haber es un cambio estructural probablemente a futuro en los mercados de trabajo. Yo no lo veo, esto no será automático, no será inmediato. Yo creo que ya venían esos cambios, simplemente que la pandemia lo potencia. Por lo tanto, me gustaría terminar diciendo que siempre hay algo nuevo que aprender. Y siempre hay algo nuevo que desplaza algún tipo de puesto de trabajo. Y esto es importante tenerlo muy en cuenta desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos. Porque más allá de la capacidad que uno genera como empresa de tener los recursos humanos en condiciones actuales o en condiciones adversas, sabemos que los cambios más importantes para las empresas siempre afectan la parte de las personas. Así que muchas gracias por permitirme hablar con ustedes y estoy abierto a todas las preguntas que consideren de lugar. Muchas gracias a usted, señor Gorokuya. Escuchándolo hablar, a mí me surgen como algunas inquietudes o reflexiones. En todo este proceso nos hemos ido dando cuenta de que, como bien usted hablaba del cambio, este periodo nos ha demostrado que los cambios pueden ser más rápidos de lo que nosotros pensábamos que podían ser. Y que predecir, pronosticar
proyectar. Ahora es como un desafío mayor porque entendemos que no lo podemos hacer como acostumbrábamos a 1 año, 2 años, 3 años, por lo que estamos viviendo. Y sé que lo mismo pasaría con un tema como la economía, que se basa en modelos y en análisis de muchos datos, que bien usted dijo que nos faltan elementos todavía, nos falta mucha información para poder definir ciertas cosas. Entonces, ¿qué deberíamos en los próximos meses darle seguimiento o cuáles serían esos aspectos a los que deberíamos ponerle atención? Porque de alguna manera nos permitirían ir viendo cierta claridad de camino de hacia dónde van las cosas, en términos económicos, hablo. A ver, yo creo que hay algunos indicadores, pero me gustaría aclarar que los economistas no, ni creo que ninguna otra formación académica, ni ningún otro oficio permite ver el futuro. El futuro no se puede prever. El futuro lo construimos con decisiones cada día, segundo, día a día, semana a semana. Pero sí es cierto que lo que hemos hecho los economistas y otras profesiones es generar modelos. Los psicólogos utilizan muchos modelos. Y de hecho hoy en día los modelos económicos se basan, bueno, desde siempre se han basado en modelos psicológicos, modelos de comportamiento humano. De hecho, Adam Smith, que se considera el padre de la economía, y era profesor de lo que entonces se llamaba ciencias morales, que era de filosofía, no existía la economía como una disciplina. Y por lo tanto, el modelo sobre el que construye toda la razón de explicación del funcionamiento económico de la sociedad de su momento, estoy hablando en torno a 1770, eran modelos basados en elementos psicológicos, es decir, comportamientos psicológicos de los individuos. Es verdad que lo llevó a un extremo y a una sobresimplificación, pero los modelos sirven para organizar el pensamiento. Dicho esto, hay algunos indicadores, pero los indicadores no pueden predecir el futuro, simplemente potencialmente nos pueden indicar hacia dónde puede ir una determinada tendencia de comportamiento de las personas o de la economía en su conjunto, que es la agregación de comportamientos de personas. Digamos que en este momento es muy difícil poder establecer nuevos indicadores, algo de los indicadores que ya nosotros tenemos y que van dando las autoridades de cada país. Yo creo que lo más importante aquí es tomar en consideración los indicadores oficiales. Por ejemplo, si es indicador de crecimiento de la velocidad del vector de transmisión, pues hay que hacerle caso a las autoridades. Si las autoridades locales dicen que hay que tener alejamiento social, bueno, pues hay que tener alejamiento social. Por lo regular son protocolos que no solo son locales, son protocolos que vamos homologando día a día a nivel internacional, buenas prácticas. A fin de cuentas, los seres humanos aprendemos por ensayo y error. Cometemos errores, ensayamos nuevamente, cometemos errores, rectificamos y avanzamos. Y por lo tanto vamos aprendiendo de ensayo y error. Indicadores macroeconómicos en este momento no son buenos, pero no solo para nosotros, sino para el mundo, para el planeta en su conjunto, son malos indicadores. Por lo tanto, los indicadores, hay que pensar que hace 40 días los indicadores de la economía eran otros. 40 días. De hecho, al corte del mes pasado, del mes de marzo, todavía los indicadores no eran tan malos. Los indicadores se han ido deteriorando, por lo tanto, yo diría que no tenemos unos indicadores muy robustos todavía que nos permitan decir hacia dónde va exactamente la pandemia, salvo de entender que tenemos que tener determinados comportamientos sociales que las propias autoridades nos están pidiendo, y como reitero, no solo las autoridades locales, sino a nivel internacional, de comportamiento que debemos de llevar. Y por lo tanto las autoridades van a estar diciendo en cada momento cuál debe ser exactamente el curso que nosotros debemos de tomar, un curso de acción. Ahora, luego a cada empresa nosotros tenemos que adaptarlo. Vuelvo a poner un ejemplo muy particular nuestro de Bandes. En Bandes nosotros iniciamos un protocolo 15 días antes de que el gobierno iniciara el protocolo. Estábamos monitoreando lo que pasa en los demás países y por lo tanto comenzamos a hacer un protocolo interno. Y hasta ahora, hasta la fecha, no tenemos ningún vinculado al banco reportado ni del lado de los clientes ni del lado de los
colaboradores del banco. Porque comenzaron un protocolo muy rígido desde el principio de alejamiento de las personas que estaban fuera del país, que se incorporaban, regresaban al país, no les permitimos la incorporación, sino comenzamos a hacer la cuarentena que la hicieran en su casa y fuimos recomendando. Bueno, pero estos son ejemplos de buenas prácticas. Pudo haber sido otra la historia, por ejemplo. Y lo digo hasta hoy, porque podría ser que mañana estuviese más afectado y entonces se nos reporta, ¿no? Pero hasta ahora esa ha sido la buena práctica. Tratar de mantener lo más estrictamente posible el control. Luego con indicadores. ¿Qué tenemos nosotros como indicadores de empresas? No, lo que tenemos son escenarios construidos. Son escenarios donde los supuestos pueden cumplirse o no. Todo lo que tenemos experiencia en manejo de planes estratégicos globales o sectoriales o de empresas, sabemos que hay una gran dispersión entre lo que ponemos en el plan estratégico y lo que efectivamente se cumple al final. Tenemos que estar haciendo ajustes permanentes porque es una previsión. Intentamos prever, pero luego la realidad tiene hechos que no podemos incorporar en el modelo de análisis, que luego se den en la realidad y que entonces nos cambia todos los indicadores. Y ahora lo que tenemos es una volatilidad de los indicadores. Cambian muy rápido cada día. Eso es lo que estamos teniendo. Gracias. Y ya tenemos aquí algunas preguntas dentro del chat. Dice Kenia, de acuerdo a su experiencia, ¿qué estrategias usted recomienda para enfrentar el reto de los recursos financieros para las pymes? A ver, yo creo que una de las grandes preocupaciones que todos tenemos son las pymes, porque las pymes son muy vulnerables y la mayor parte de la estrategia escapa a la propia pequeña pyme, porque la pyme ya de por sí tiene dificultades de acceso al crédito. Yo creo que las medidas que han tomado las autoridades, no solo en República Dominicana, sino que se han tomado para toda la región y a nivel internacional, es facilitar el acceso al crédito a las pymes, por ejemplo, hacer que sea mucho menos restrictivo la aplicación del reglamento de evaluación de activos, que sea mucho más rápido la obtención de los recursos, poner recursos fiscales para apoyo de las pymes. Ahora, dentro de la propia pyme, yo creo que eso es el entorno de funcionamiento de la pyme, porque la pyme va a necesitar y necesita financiamiento de muy corto plazo para operar. De hecho, la pyme opera con un capital de trabajo circulante de gran velocidad. Necesita tener un capital de trabajo constante para poder operar. Y esa es la gran dificultad de una pyme. ¿Qué se puede hacer al interior de la pyme? Podría decir ahorrar, pero es que las pymes por su naturaleza tienen poca capacidad de ahorro y tienen pocos activos que les permitan poder accesar al crédito de manera rápida y expedita. No tienen gran capacidad de acumulación. Por lo tanto, las pymes son las que están en la situación más difícil. Por supuesto, dependiendo del sector, hay que recordar que las empresas están interrelacionadas. Una empresa pyme que le vende, por ejemplo, envases o hace impresión de gráfica para un sector de alimentación, en este momento probablemente sea una pyme que tenga un alto volumen de venta y pueda consolidarse e incluso crecer, pero la mayoría no está en esas condiciones. O una pyme que fabrica partes, por ejemplo, para la industria médica, de componentes médicos. Reconozco que no tengo toda la respuesta para las pymes, salvo de aprovechar en la medida de lo posible todos los instrumentos que el sector público, el gobierno ponga a disposición de las pymes. Yo creo que sí hay que aprovecharlos y tocar las puertas que haya que tocar y hacer el mayor esfuerzo para que la empresa no perezca en el camino. Y tal vez utilizar una palabra que usted dijo ahorita, innovar, cambiar, agregarle algo diferente a su modelo de negocio que le permita conectar con otros sectores que sí le está yendo bien. O sea, la creatividad pudiera ser una fortaleza importante. Voy a poner un ejemplo real, del mundo real. No puedo mencionar nombres porque estoy sujeto al secreto bancario, pero nosotros tenemos pymes en el banco y han tenido dificultades para operar algunas de estas pymes. Hay que recordar que este banco solo presta empresa exportadora, la cadena exportadora, es un banco que no tiene todavía, aunque es un banco muy viejo, es reconvertido, no tiene un gran historial. Hemos estado muy cerca de las empresas mirando a ver exactamente cómo podemos apoyarle con instrumentos
que las autoridades regulatorias del sector financiero han dispuesto que podemos utilizar y nosotros los propios instrumentos del banco. Por ejemplo, una pyme que fabrica productos de belleza se ha reconvertido en una línea de producción. Hoy en día han caído las demandas de los productos de belleza porque no están abiertos los salones de belleza, porque no se puede socializar, y por lo tanto la reconvertido para la fabricación de gel antibacterial. Le está surgiendo a una gran empresa que es muy reconocida de gel antibacterial, porque la demanda de gel antibacterial se ha incrementado, porque es lo que en este momento. Eso implica que quienes suministran los envases también están vendiendo más envases que incluso cuando era producto de belleza. Ha ampliado la línea de exportación porque estamos teniendo demanda de gel antibacterial a nivel internacional porque hay escasez de gel antibacterial. Ha mejorado la etiqueta, ha mejorado el envase. Todo esto ha ocurrido en 30 días. Un excelente ejemplo de resiliencia. Claro, porque los gestores de la pyme, de esta pyme, que pueden acceder al crédito de nuestro banco porque son exportadores, pero no dejan de ser pymes. Lo que dijeron, bueno, si nosotros cerramos porque no hay demanda de productos de belleza ni local ni internacional, no vamos a poder hacer frente a los créditos que tenemos en la operación. Tenemos que inventar algo. ¿Y qué dijeron? Bueno, el gel de antibacterial es parecido a un producto capilar o fabricar una. Movámonos ahí. Comenzaron a tocar puertas y que ofertaron a una marca importante. Dijo, sí, nosotros nos andamos buscando porque no damos abastecimiento. Bueno, eso es de innovación, por ejemplo, en una situación de necesidad. El mercado le fue indicando cómo tenía que moverse, por supuesto, el olfato que tiene que tenerse como empresario para poder, digamos, acertar en la decisión. Puedo poner un ejemplo. Tengo otro ejemplo de otra pyme que produce productos de limpieza. Sobre todo, por ejemplo, que es cliente nuestro, ahora está abriendo una nueva línea de producción porque la demanda se ha incrementado, no solo la local, claro. Los hospitales necesitan más, las casas necesitan más limpieza. Entonces, claro, están innovando para ver exactamente, incluso con otras marcas. Ese es otro ejemplo que puedo mencionar. Podría mencionar 3, 4 ejemplos más que tenemos dentro del propio banco. Qué bien, qué bien. Dice Lourdes, nuestra presidenta, ¿podría mencionarnos 3 medidas económicas que todo empresario debe revisar al momento de retornar las empresas para la continuidad de su negocio? Yo creo que es una pregunta muy importante. Yo creo que la primera medida que tiene que revisar es con cuáles recursos humanos sigo contando. ¿Cuál es el estado de situación de mis recursos humanos? ¿Están afectados? Yo creo que hay que hacer un análisis de los recursos humanos porque hay un impacto que va más allá del impacto físico, el impacto psicológico. Por ejemplo, hay una persona del banco, disculpen que hable de la experiencia propia, que no había salido en 45 días de su casa. Hoy salió por primera vez y, por ejemplo, nos confesaba en una videoconferencia que le dio temor salir a la calle, no se había puesto una mascarilla, no se había puesto guantes y prácticamente se vio presa del terror. Se aterrorizó, o sea, ver a los demás con guantes, mascarillas. Yo creo que una primera medida es dar el soporte necesario a los recursos humanos para una necesaria reintegración. Yo creo que es el primer elemento. No hay nada más importante que los recursos humanos. Lo segundo para cualquier buen gerente es mirar el estado de cuenta, con qué cuento todavía, efectivamente. Sobre todo si es una empresa que ha estado afectada en el volumen de venta de sus bienes y servicios, ha tenido que acumular o retener los inventarios, probablemente tenga que hacer una reevaluación de su estrategia de colocación de inventarios. Por eso va a depender mucho del sector que opere. Y en tercer lugar, yo creo que establecer un protocolo de reingreso está relacionado con lo primero. Un protocolo de ingreso que sea muy realista con relación a la propia empresa y a los recursos humanos que tiene y a la propia actividad económica que realiza. Yo creo que hay que tener un protocolo muy claro y que todos conozcan. Todos tienen que controlar, dominar ese protocolo e interiorizar ese protocolo, respetarlo y hacerlo cumplir, porque ahí va a depender incluso si es un producto de consumo masivo que en este momento no hemos podido colocar, que la gente tenga confianza en volver a consumir ese producto y sepa exactamente que lo estoy haciendo mediante un protocolo que preserva la salud de los demás, no solo la salud al interior de la empresa.
Por ejemplo, nosotros como empresa, como banco, estamos ya estableciendo un protocolo de cómo nosotros vamos a operar en condiciones, digamos, de normalidad con diferentes escenarios. Primero, de si aparece una vacuna, luego si no aparece una vacuna y tenemos que convivir con el virus, por lo tanto tenemos que crear escenarios diferentes para saber exactamente cómo vamos a seguir dando el servicio. Pero lo más importante para nosotros son la preservación de los recursos humanos. Eso. Y no lo digo ahora porque estoy hablando con ustedes. Puede parecer que le estoy dando un mensaje porque está hablando con la asociación. No, lo digo porque estar activo de una empresa son los recursos humanos. Puedo tener mucho capital, puedo tener edificios, pero si no tengo recursos humanos capaces, probablemente no lo sé combinar adecuadamente para generar riqueza y empleo. Muchas gracias. Dice Rosemary Valera. Medidas económicas que debemos tener en cuenta desde la gestión de recursos humanos. A ver, los recursos humanos tienen una alta responsabilidad. En mi experiencia, como he resucitado en diferentes roles en los últimos 20 años de mi vida, he sido desde consultor hasta dirigir en instituciones públicas, ahora dirigir una empresa que, aunque es de capital público, es una empresa privada, y esto es importante hacer la diferencia, es decir, ahora no soy funcionario público en ese sentido, sino que dirijo una empresa privada que tiene que reportar a los accionistas, que tiene que cumplir todos los criterios regulatorios exactamente igual que el resto del sistema financiero. Por lo tanto, yo pasé de ser regulador a ser regulado. Es la otra cara de... Sí. Las áreas de recursos humanos tienen un rol muy importante en hacer entender cuál es la política de la alta dirección. Voy a poner un ejemplo de una institución que me tocó dirigir, donde queríamos hacer un comedor, pero por ejemplo recursos humanos en ese momento era un obstáculo. No un obstáculo porque pensara que no tenía que haber un comedor, sino que tenía otra visión de lo que tenía que ser el comedor. Y a pesar de que había pedido de que hiciéramos una política de gestión del cambio, porque implicaba un cambio muy importante, Recursos Humanos hizo una política retardataria, hizo una política tipo la hipotea, ¿no? Muy lento, luego algún tipo de descontento porque no se daba la información a tiempo, ni mucho menos. Para satisfacción personal puedo decir que los Recursos Humanos me reconoció, la responsable de Recursos Humanos, que la verdad que no había tenido la razón, ¿no? Muchas veces los seres humanos vemos nuestro pequeño espacio, pero no vemos el gran espacio. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces la gerencia tiene que tomar decisiones. Voy a poner un ejemplo muy simple, pero muy real. De poner mentas o caramelos, por ejemplo, en los escritorios. Y dice, bueno, está bien. Y un gerente ahora viene y dice, un director, hay que quitar los caramelos. Y dice, oh, pero qué hombre tan tacaño, qué miserable. Porque quitar los caramelos, ya no hacemos fiesta, sí, pero resulta que esos caramelos, cuando tú analizas, son 1.200.000 pesos. Tenemos un déficit que tenemos que recortar, o tenemos que comprar vehículos para asegurar la vida de las personas. Entonces, Recursos Humanos tiene que ir, digamos, de la mano con la alta gerencia para llevar y transmitir adecuadamente la información y lo que está decidiendo la alta gerencia. Porque normalmente las decisiones más acertadas no las toma un gerente solo, ni un director general solo, ni un presidente de una empresa solo. Por lo regular, la toma en equipo. Puede equivocarse, pero la probabilidad de equivocarse cuando la toma en equipo es menor que cuando toma la decisión en solitario. Por lo menos en mi experiencia. Entonces, Recursos Humanos tiene que tener la debida comprensión de que muchas decisiones, y creo que muchas empresas ahora van a tener que tomar decisiones de recortar algunos beneficios ahora para poder mantener el nivel de rentabilidad positiva en la empresa y por lo tanto preservar empleos. Será una decisión difícil para muchas empresas y le va a tocar mucho a Recursos Humanos esta gestión en un proceso de incertidumbre que puede generar algún tipo de cambio importante. Muchas gracias. Dice Ánido, a nivel impositivo, ¿qué cree que el gobierno puede hacer para las microempresas? A ver, ya no soy director de impuestos.
Ya no responder porque además estaría vulnerando los éticos después de ser director de impuestos. Es decir, de hecho, no voy a hablar de impuestos después de haber sido director de impuestos. Además de que es un tema de verdad que muy álgido para todo el mundo. Eso yo creo que es uno de los principales instrumentos para poder dirigir el comportamiento de las personas. Y de hecho, si veo el desempeño de las personas relacionado con los impuestos es el principal instrumento para decir qué cosas hacemos o qué cosas no hacemos. Y por ahí dirigimos. No es un tema ácido, simplemente que no lo hago por respeto a las actuales autoridades de impuestos, ¿no? Pero cualquier opinión que yo diga que es pública puede salir y decir, es que Guarocuya dijo tal cosa y puede generar algún tipo de es comprensible. Puede tomarse de manera equivocada. Yo creo que las actuales autoridades de Hacienda, hay que recordar lo que es esto, y ahí termino mi intervención. Impuestos no toman decisionmente políticas. Impuestos. Perdón, no se escuchó esa parte. Esto no toma las decisiones de política, simplemente las toma es el Ministerio de Hacienda y quien tiene la responsabilidad es el Ministerio de Hacienda de tomar las decisiones de política. Digamos que Impuestos es una oficina que se encarga de la gestión del cobro y establece las propias estrategias, pero solo para la gestión del cobro. Las decisiones de alta política las toma el Ministerio de Hacienda. Dicho esto, yo creo que las medidas que ha tomado el Ministerio de Hacienda son correctas, sobre todo para facilitar la vida de la microempresa. Ha propuesto pagos de impuestos, eso es lo correcto, y no solo para el impuesto directo, sino también para el impuesto directo. Yo creo que vamos en el sentido correcto. Muchas gracias. Y nuestra última pregunta dice, Nayelis, ¿qué sugiere en cuanto a la evaluación de las cuentas por cobrar y pagar? Esto va a ser un tema, pero esto no le corresponde a recursos humanos, sino que le va a corresponder a la alta gerencia. De hecho, va a escapar incluso a los directores financieros. Va a tener que intervenir la alta gerencia porque habrá empresas que tienen dificultades para pagar las cuentas y por lo tanto han tenido que financiar sus operaciones en base a crédito con suplidores. Y esto todo es una cadena y por lo tanto yo creo que va a haber que discriminar positivamente cuál es el tratamiento que se le va a dar, pero esto ya tendrá que ser caso a caso al interior de la propia empresa. No se le puede dar un tratamiento exactamente igualitario a todos. No son exactamente igual los suplidores, no son exactamente igual la historial de pago de los propios suplidores, no son igual el volumen de clientes. Entonces, mi recomendación y mi sugerencia es estudiar el tema caso a caso. Evidentemente que va a depender mucho de la naturaleza de la empresa. No es lo mismo una empresa que tenga 100.000 clientes y suplidores a una empresa pequeña que tenga menos. Pero aún las que tienen 100.000 clientes o suplidores, mi sugerencia es siempre tomarlo caso a caso. Tratar de establecer decisiones estandarizadas, pero solo para situaciones muy similares. Hay que tomarlo caso a caso. Recuerden que una empresa como eres una empresa que no vuelve a existir a personas. Hay que evitar desde la responsabilidad empresarial, la responsabilidad social empresarial, pero también de negocios, pensando en el negocio futuro, en la rentabilidad futura de la empresa, de que mi suplidor o a quien yo le suplo no lo puedo llevar a una situación límite. Si tengo que dar plazos para pago, voy a tener que dar los plazos para pago. Si yo tengo mayor capacidad como empresa para apalancarme, endeudarme, para poder subsidiar o traspasar ese crédito a través del crédito al suplidor, pues tendré que hacer. Pero ya cada empresa va a establecer su estrategia y sabrá dónde situarse. Y como digo, esto le va a corresponder a la alta gerencia, no tanto a recursos humanos. Pues bien, señor Guarocuya, yo le agradezco muchísimo el haber compartido con nosotros. Ya estamos en la hora que dijimos que íbamos a abarcar para nuestro conversatorio. Me quedo con los retos que tenemos como departamento, como socio estratégico, de poder traducir, ¿verdad?,
las decisiones que la alta gerencia ha venido tomando y va a seguir tomando para poder mantener viva la empresa. Y que la empresa se mantenga viva, pues también es una garantía de que muchos empleos se van a conservar, de que vamos a contribuir a que se reactive la economía. Y entiendo que más que nunca nuestro rol de entender eso y luego poder llevarlo a un lenguaje de cuidado, de protección para todo el que aporte a una empresa, a una organización, pues hace que hoy Recursos Humanos pues tenga un rol protagónico en todo el proceso de gestión de esta crisis. Ninguna duda, muchas gracias a ustedes por permitirme compartir algunas ideas sobre el tema de recursos humanos o el tema del funcionamiento de la economía. Y sin ninguna duda que en este momento las áreas de recursos humanos, los departamentos de recursos humanos, no importa la denominación que tenga de gestión humana, se convierte tanto más importante que el área financiera u otras áreas. Lo más importante es preservar a las personas. Por el chat le agradecen, consideran que fue excelente, gracias por su tiempo y profesionalidad. O sea que los participantes muestran y reaccionan ante la conversación que tuvimos hoy. Y quiero aprovechar este espacio para invitarlos a nuestro próximo conversatorio, que es mañana. Esta semana vamos a tener una agenda triple y mañana tendremos la conversación con Ciro Pérez a partir de las 7, como todos los días, y también por Facebook Live. El conversatorio de mañana tiene por título Movilizando a la empresa hacia los nuevos retos. Y el jueves, entonces, vamos a estar con Joyce Veloso, hablando sobre reacciones según la personalidad ante eventos estresantes. Es decir, que esta semana el programa navega, como les decía al principio, en temas muy, muy diferentes, pero a la vez que complementan todo lo que nosotros como profesionales del área de recursos humanos necesitamos para seguir aportando y seguir agregando valor. De igual manera vamos a tener la semana que viene un itinerario, por lo que les invito a seguir nuestras redes y a estar enterados y que compartan la información de que los que no pudieron estar en vivo con nosotros pueden acceder también a través de nuestras redes a los videos. Les deseo a todos una excelente noche, sigan cuidándose, sigan en casa, sigan siendo creativos e innovadores con todo lo que hacen, lo que hacemos, porque esta convivencia con nuestra familia de la manera tan cercana requiere también que pongamos al servicio muchos talentos para sentirnos seguros en casa, viviendo dentro de cierta plenitud, que es lo que todos ansiamos. Así que hasta la próxima, hasta mañana, los esperamos. En nombre de la directiva, les agradezco a todos y les invito a tener un espacio de reconocimiento del rol que jugamos. Después de esta conversación, como el sentimiento con el que me voy. Reconocer nuestro valor dentro de la organización, asumirlo con responsabilidad y seguir preparándonos para ese reitero, seguir preparándonos para todo lo que todavía el año nos guarda y nos va a demandar. Así que un abrazo y nos vemos mañana. Bye bye. Gracias.